Hola a todos. Hoy en nuestro programa con AudioFood tenemos con nosotros al escritor Juan Pedro Delgado. Juan Pedro es autor del libro Halcón Negro y en esta ocasión ha venido a Lidia Itálica a presentar su último libro, publicado El Último Pirata. Hola Juan Pedro, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a estar este rato con vosotros. Juan Pedro, nos gustaría hacerte unas preguntas sobre tu último libro. Pues sí, hacedme las preguntas que queráis, estoy a vuestra disposición. ¿Por qué has escrito este último libro sobre piratas? Pues mira, después de terminar Halcón Negro, que era un libro sobre la Inglaterra medieval, quería hacer mi particular homenaje a los libros de piratas, a esos libros que tanto me habían gustado en mi juventud, como La Isla del Tesoro, El Corsario Negro, Sandokan, etc. Hay muchísimos libros de piratas, entonces yo quería también hacer mi aportación a los libros de piratas de aventuras, y con El Último Pirata es mi propuesta. ¿Quién es que te inspiró para el personaje de Peter Scott? Pues mira, lo que te puedo decir es que lo que me inspiró es el apellido. El apellido de Peter Scott viene de Walter Scott, padre de la novela histórica, y autor al que he leído mucho, y sobre todo conoceréis las novelas como Ivanhoe, por ejemplo, o El Enano Negro, o Quintín Dubois, etc., ¿no? Entonces, sobre el personaje, creo que no recuerdo a nadie que me haya inspirado en sí. Lo que me inspiró es hacer una historia de piratas y una historia de superación. ¿Hay algún mensaje oculto que nos quieras transmitir con este libro? Mensajes ocultos no hay. Lo que sí, cuando uno lee la novela, encontrará sorpresas. En la novela hay 2 o 3 sorpresas que sorprenden al lector, ¿no? Y mensajes ocultos no, yo creo que directamente en la superficie está una historia de lucha, de superación, de un personaje de carne y hueso que tiene problemas, que tiene dificultades y que tiene tentaciones también, y sin embargo, pues poco a poco pues se va esforzando y las va superando. Y para que todos los alumnos te conozcan un poquito mejor, ¿nos podrías decir a qué edad y cómo empezaste a escribir? Pues mira, yo te diría que antes de decirte cuándo empecé a escribir, quisiera contarte cuándo empecé a leer, porque antes de escribir lo primero que hay que hacer es aprender a leer y leer mucho. Yo empecé a leer, pues bueno, a mi edad, pues en primero de GB o en primero de primaria, más o menos te enseñaban a leer, y efectivamente terminé de aprender, pues en primero, me imagino, y a partir de ahí lo que yo suelo contar, la anécdota, es que tengo un padre que es kiosquero, tiene un kiosco en Sevilla, en la Plaza de Cuba, y desde que yo tendría pues 7 o 8 años me llevaba al kiosco por las mañanas de los sábados, y yo allí pues me sentaba en una pila de periódicos y me ponía a leer. Tenía la ventaja de que tenía todos los cuentos, todos los tebeos, todos los cómics a mi disposición. Eso es una ventaja con respecto a otros niños, que sus padres tenían que comprar pues 1 a 1, de 2 en 2 cada semana. Yo tenía la suerte de que me iba para allá y tenía pues todos los tebeos. Entonces me atiborraba de leer, ¿no? Leía así Pisapé, Mortadelo y Filemón, leía Los Pitufos, que había comido Los Pitufos, en fin, pues lo que pudiera leer en aquella época un niño de 7 o 8 años aproximadamente. Luego, ¿cuándo empecé a escribir? Pues mira, la primera vez me acuerdo perfectamente porque fue significativo, y fue que el profesor de literatura o de lengua, cuando yo estaba en quinto o sexto de GB, que es al cambio de hoy como quinto o sexto de primaria, y tendría como 11 o 12 años, el profesor nos mandó como actividades, como trabajo para casa, el hacer un relato corto en el cuaderno, escribirlo en el cuaderno. Muy bien. Entonces yo esa tarde me senté, cogí el cuaderno de lengua, de literatura, y hice un relato corto de 3 páginas. Luego, al día siguiente, se dio la circunstancia de que, el profesor dio su clase, y cuando quedaban 10-15 minutos aproximadamente, sacó al azar a 2 o 3 compañeros que leyeron su relato. Y curiosamente,
Y a veces estas cosas, estas casualidades, pues te pueden ayudar mucho, te pueden cambiar la vida. Pues porque en la clase éramos 40 y sacaron a 3, o 2, no me acuerdo. Y por último me sacaron a mí. Y bueno, fue casualidad, porque yo no tenía nada escrito, ni a lo mejor el profesor podía saber que yo leía mucho, no lo sé. El caso es que a mí me sacó, cogí mi cuaderno, leí mi relato y al terminar me dijo el profesor: has dejado a toda la clase con la boca abierta con tu relato. Me hizo una serie de correcciones y me dijo eso. Claro, eso para mí fue una buena señal, fue como un signo, diciendo, hombre, si soy capaz de hacer un relato en una tarde y a un público de 40 personas, que eran compañeros míos, soy capaz de dejarlo con la boca abierta, pues entonces es que esto se me da bien, o por lo menos se me ha dado inicialmente bien, y ¿por qué no seguir escribiendo? Además, ya me gustaba leer, leía mucho, ¿por qué no seguir esa línea y seguir escribiendo? Y así fue, seguí escribiendo, o sea que por eso quizás ahí fuera, no, tengo muy claro cuando empecé a escribir, ¿no? De pequeñito quisiste ser escritor, entonces, ¿no? Claro, desde entonces, antes no, antes me gustaba leer, no me planteaba ser escritor, pero desde ese día, hombre, a lo mejor ser escritor son palabras mayores, ¿no? Pero sí escribir con frecuencia, hacer relatos que, como el primero, pues me habían salido bien, y ir haciéndolo para presentarlo en algún concurso para que lo leyeran otras personas. Es decir, desde entonces me puse a escribir, pero hombre, ser escritor quizá, a lo mejor no tanto, ya te digo, son como palabras mayores, ¿no? ¿De qué iba ese pequeño relato que sorprendió a toda tu clase? A lo mejor tiene relación con lo que has ido escribiendo ahora. Después, ¿no? Mira, pues te lo digo, el relato era sobre una casa abandonada, misteriosa, que existe, ahora está restaurada, y yo la veía de chico muchas veces. Está de camino o estaba, pero yo creo que sí, en una especie de colina que hay entre cerquita de San Juan de Alfarache, entre Sevilla y San Juan. Entonces yo pasaba ahí alguna vez porque mi abuela vivía en San Juan de Alfarache, y recuerdo muchas veces esa casa, que es una casa que está en una especie de colina y estaba abandonada, se ha pasado muchos años abandonada. Ahora está ya arreglada, hay un túnel por el que pasa al lado, por debajo, y no sé qué será esa casa. Bueno, pues me inspiró, esa casa me inspiró una historia de 3 jóvenes, de 3 chavales, probablemente de mi edad, la edad que yo tendría por entonces, de 11, 12, 13 años, que se acercaban a la casa. Y allí pues les pasaban una serie de cosas, pues uno, creo recordar que moría, tal, vamos, todo esto contado en 3 páginas, ¿no? Y esa es la historia. ¿Tener relación con lo que hago ahora, con las 2 novelas que tengo publicadas? Pues no, porque no eran, vamos, eran aventuras, pero era más bien de misterio en este caso, ¿no? ¿Cuántos libros o relatos has escrito en total en tu vida? Bien, es una pregunta difícil de cuantificar, porque podemos decir muchos. Lo que sí puedo precisar es que novelas largas, como Halcón Negro, como El último pirata, solo 2, El Halcón Negro y El último pirata. Hay otro relato de un caballero francés en la época de los mosqueteros, que se llama Pierre de Dubois, o Pierre de Dubois. Ese relato es una novela corta y tiene unas 40, 50 páginas, ¿no? Eso a nivel gordo, a nivel amplio. Y ahora ya de relatos cortos sería difícil precisar, muchos. Pero no me acuerdo el número exacto. Porque incluso también tengo algunos relatos que están inconclusos, porque a veces uno se pone a escribir y no termina algún proyecto, no termina algún relato, ¿no? Pero bueno, tengo relatos de 10 páginas, tengo relatos de 4 páginas, tengo relatos de 20 páginas, tengo esta novela corta que se llama Pierre de Dubois, que os he comentado, sobre la época de los mosqueteros. En fin, tengo cortitos, incontables relatos. ¿Cuál es tu escritor favorito? ¿Por qué? Pues mira, de los clásicos, Emilio Salgari me gusta mucho, Walter Scott, Julio Verne, Stevenson, y después determinadas novelas, ¿no? Por ejemplo, me gustó mucho la novela de Drácula, de Bram Stoker, me gustó mucho cuando la leí en su momento.
Bien, de los clásicos, pues sobre todo los que han hecho y hacen novelas de aventuras. Hombre, también me gustan mucho las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿vale? Eso en cuanto a los clásicos. En cuanto a los actuales, pues fijaos, me gusta bastante, no todo lo que hace, de hecho no lo he leído todo, pero muchas de las novelas de Arturo Pérez Reverte. Y especialmente me gusta El maestro de esgrima, que me parece, creo recordar que es su primera novela, que me parece un libro impresionante. Me gusta Un día de cólera, me gusta Cabo Trafalgar y me gusta toda la saga de La Triste. De Pérez Reverte Real me gustan muchas cosas, unas más, otras menos, pero esta que os he nombrado y especialmente la saga de La Triste es lo que más me gusta. Y actualmente me he leído algo de un autor que está pujando fuerte en los últimos tiempos, que se llama Santiago Posteguillo, que habla mucho de... son novelas de la Roma antigua. Y hace pocos días, hace unos 15 días, terminé de leerme uno de sus libros que se llama Africanos. Es un libro grandísimo, creo recordar unas 800 o 900 páginas, pero que sorprendentemente se lee muy bien, te engancha. Y no sé cómo lo hace, pero bueno, eso sí, son capítulos cortos que parece que son relatos que tienen en sí mismos vida propia, pero luego están muy bien entrelazados, ¿no? Y bueno, pues es otro autor actual que me gusta. ¿Cuál es tu libro favorito? Hombre, mi libro favorito no sabría decirte, ¿no? No hay a lo mejor uno favorito, ¿no? Ya te digo, de Emilio Salgari me gustó muchísimo El Corsario Negro, de Stevenson me gustó mucho La Isla del Tesoro, de Julio Verne me gustó mucho Miguel Strogoff y El Faro del Fin del Mundo. En fin, es que no podemos decir que no hay uno, ¿no? Que no hay uno que yo tenga, digo, este es mi libro de cabecera y me lo he leído pues 20 veces. No, hay muchos libros que me han gustado mucho. Cuando eras estudiante, ¿cuál era tu asignatura favorita en el instituto? Bien, es también una pregunta difícil. Hombre, quizá había 2 o 3, podemos decir, y os voy a explicar por qué. Hombre, una por razones obvias, literatura me gustaba, porque te mandaban a veces leer la historia de la literatura, bien, me gustaba. Pero después, curiosamente, me gustaba mucho una asignatura pequeña, de las que se denominaba, no sé si ahora también se denomina así, de las Marías, ¿no? De las denominadas Marías, entre comillas, ¿no? O sea, de estas fáciles, de estas muy secundarias, que era música. ¿Y por qué me gustaba música? Pues me gustaba, fijaos por qué, porque el profesor, la mayoría de sus clases, que eran un par de horas a la semana, 1 o 2 horas, yo creo que no eran más, ¿sabéis lo que hacía? Pues, hombre, en algunas teníamos datos sobre la historia de la música y tal, pero la mayoría de ellas, el rato de clase era escuchar música clásica, por lo que yo me aficioné un poquito a la música clásica, porque lo disfrutaba escuchándola, y mientras escuchábamos la música, leer. Entonces, claro, yo estaba a mis anchas, porque me gustaba leer, entonces me ponía música de fondo, y yo cogía los libros que tenía y me ponía a leer, pues yo disfrutaba con esa clase. Entiendo que había otros compañeros a los que no les gustaba leer, que a lo mejor lo pasaban mal, porque se aburrían, pero yo lo pasaba muy bien y por tanto me gustaba esa asignatura. Hombre, y en tercer lugar también me gustó mucho, sobre todo en los últimos tiempos, la asignatura de educación física. Quizás porque en los últimos tiempos yo veía, no sé si porque acabé estando en mejor forma que mis compañeros o no, que por lo menos unas carreras que hacíamos que había que hacer de 4 o 5 kilómetros, que eran muy dificultosas para la mayoría de la clase, pues a mí me solía salir bien, es decir, solía quedar entre los 3 o 4 primeros de esa carrera. Entonces, pues bueno, pues al final a uno eso le acaba gustando. Entiendo que a quien le costara mucho y quedara el último o el penúltimo, obviamente no le gustaría la asignatura de educación física. ¿Qué recomendaciones o consejos le darías a los alumnos de Miguel Hidalgo? ¿Con respecto a qué? ¿A estudiar o a leer o a escribir o con respecto a qué? Lo que quieras. Lo que quieras. Pues mira, te voy a responder a las 3 versiones, ¿vale? A la primera versión, a la de leer, os recomendaría a todos que leyerais mucho. ¿Por qué? Pues mira, lo siguiente.
Los que leéis ya, que sigáis leyendo. Eso un poco os tengo que animar, sino bueno, a empujaros un poquito más, porque vais a encontrar muy buenas cosas en la lectura y os va a ayudar mucho a todo, en vuestra vida, en vuestra profesión, en fin, leer, ser aficionado a la lectura abre mucho la mente. Bien, pero me dirijo especialmente a los que les cuesta leer o a los que leen poco. A ellos les diría que leyeran más. ¿Pero por qué? Porque es verdad que tenemos hoy en día muchos reclamos. Tenemos televisión, que tiene tropecientos canales, tenemos ordenadores, tenemos videojuegos, tenemos un montón de reclamos que nos llaman la atención y nos quitan tiempo para dedicarlo a la lectura. Lo que yo quiero deciros es que la lectura, el tener una afición a leer, es un tesoro. Es un tesoro que, como todos los tesoros, está escondido. Hay que abrir zanjas, hay que forzarse. Y no sé si alguna vez habéis abierto zanjas, pero yo alguna vez he estado haciendo, trabajando un poquito en el campo y la verdad es que costaba trabajo, sobre todo para el que no está acostumbrado. Pues bien, cuesta. Pero ese tesoro, el que lo acaba descubriendo, el que le acaba dando una oportunidad a la lectura, pues gana eso, un tesoro, un gran tesoro que es la afición a la lectura. Por tanto, animaros a leer, sobre todo a los que leen poco. Bien, en segundo lugar, bueno, animaros a escribir. Muchas de las personas que somos aficionados a la lectura nos gusta escribir. Por tanto, animaros a escribir. Es una forma de expresar cosas, es una forma también, incluso cuando se está pasando un periodo malo, pues sirve como terapia, el soltar las cosas que se tiene dentro, escribiéndolas, aunque no sea para publicarlas. Y bueno, en tercer lugar, como recomendaciones y consejos, os daría que estudiéis mucho, y que estudiéis mucho al principio de curso. A mí siempre me decían, y yo lo digo también ahora, que las buenas notas se sacan en septiembre, en octubre, en noviembre, los primeros meses. Que empecéis a estudiar con ilusión desde el primer día, y si os esforzáis acabaréis sacando mejores notas y estaréis más satisfechos. Es decir, las buenas notas no caen del cielo, las buenas notas se trabajan con el trabajo diario, con el esfuerzo diario, y especialmente con el esfuerzo que uno pone y la ilusión que uno pone desde el primer día de clase. Esa ilusión hay que mantenerla y hay que superar a veces los problemas, los escollos, las adversidades que podamos tener. A lo mejor a algunos nos cuestan más o menos algunas asignaturas. Pues bueno, hay que esforzarse, hay que poner empeño. Y si uno pone empeño, estoy seguro, estoy convencido de que al final las cosas salen y sacaréis buenas notas. Muchas gracias. Ha sido un placer haberte tenido aquí. Esperamos volver a hablar contigo. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta pronto.